¿por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Una pregunta que, aunque parece sencilla, lleva consigo siglos de reflexiones teológicas, debates y misterios. Si has llegado hasta aquí, es porque, como muchos, buscas sentido dentro de un tema tan profundo como fascinante. Hoy, embarquémonos juntos en un análisis para resolver esta cuestión. Vamos a simplificar las ideas principales, apoyándonos en lo que la Biblia y la tradición cristiana nos enseñan. Primero, hagamos una pausa aquí. Imaginemos lo siguiente. Tú construyes un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Le dedicas tiempo, precisión y cuidado. Pero un día, contra toda expectativa, este robot hace algo terrible. Te preguntas, desconcertado, ¿cómo es posible si lo hice perfecto? Esa misma pregunta surge en el debate sobre Satanás. Se nos enseña que Lucifer, conocido antes de su caída como uno de los ángeles más hermosos y poderosos de Dios, fue creado perfecto. El profeta Ezequiel lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Entonces, si Lucifer fue creado perfectamente bueno, ¿cómo es que cometió un pecado? La respuesta radica en algo que une tanto a los ángeles como a los humanos: el libre albedrío. A diferencia de una máquina programada para obedecer, tanto tú como yo, y también los ángeles, fuimos creados con la capacidad de elegir. El libre albedrío, como un don divino, permite que las decisiones sean auténticas, que el amor y la obediencia a Dios sean genuinos y no forzados. Lucifer eligió rebelarse. No fue por un fallo en la creación, sino porque su libertad le permitió tomar esa decisión. Ahora bien, preguntémonos, ¿cuál fue el origen de esa rebelión? ¿Qué llevó a Lucifer, el portador de luz, a transformarse en Satanás, el enemigo de Dios? Aquí es donde entra en juego un... Ahora bien, preguntémonos, ¿cuál fue el origen de esa rebelión? ¿Qué llevó a Lucifer, el portador de luz, a transformarse en Satanás, el enemigo de Dios? Aquí es donde entra en juego un pecado muy conocido por todos: el orgullo. Precisamente, Isaías capítulo 14 describe su ambición. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ese deseo de ser como Dios, de abandonar su rol como criatura y pretender ocupar el lugar del Creador, fue lo que desató su caída. Lucifer y los ángeles que lo siguieron tomaron una decisión consciente y deliberada de apartarse de Dios. Esta decisión estaba cargada de plena conciencia de las consecuencias. No hubo ignorancia ni duda. Fue una rebelión directa contra aquel que les había dado la vida misma. Pecado muy conocido por todos: el orgullo. Precisamente, Isaías capítulo 14 describe su ambición. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ese deseo de ser como Dios, de abandonar su rol como criatura y pretender ocupar el lugar del Creador, fue lo que desató su caída. Lucifer y los ángeles que lo siguieron tomaron una decisión consciente y deliberada de apartarse de Dios. Esta decisión estaba cargada de plena conciencia de las consecuencias. No hubo ignorancia ni duda. Fue una rebelión directa contra aquel que les había dado la vida misma. Y aquí es donde surge otra pregunta importante. ¿Por qué Dios no les ofrece perdón, como lo hace con los humanos? Esto nos lleva al siguiente punto: las diferencias clave entre ángeles y personas. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para estar en su presencia. Poseen un conocimiento inigualable y una comprensión directa de la gloria y la santidad de Dios. Cuando tomaron la decisión de rebelarse, lo hicieron con plena conciencia de lo que estaba en juego. No hubo confusión ni debilidad,
ni ignorancia. Su pecado fue definitivo e irreversible. En cambio, los humanos, aunque también poseen el libre albedrío, tomamos decisiones con conocimiento limitado. Fallamos, muchas veces por ignorancia o debilidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la posibilidad de arrepentirnos y cambiar. Nos permite regresar a Él, precisamente porque reconoce nuestra naturaleza falible. El arrepentimiento es un puente que nos reconecta con Dios, y es posible porque nuestra capacidad de entender lo divino no es tan plena como la de los ángeles. Pensemos en esto. Cuando un humano peca, muchas veces no comprende completamente la magnitud de su acción. Pero para los ángeles caídos, su rebelión fue una elección clara, tomada en plena luz. Decidieron abandonar el bien supremo para abrazar el mal eterno. Y eso, dentro del marco de la justicia divina, no puede ser simplemente deshecho. Otra razón importante por la cual Dios no extiende el perdón a los ángeles caídos está en el propósito redentor de Jesucristo. La Biblia nos enseña que la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo estuvieron dirigidas a la salvación de la humanidad. Su sacrificio abrió la puerta para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios, si elegimos arrepentirnos de corazón. Este plan de redención fue diseñado específicamente para los humanos, no para los ángeles caídos. Y aún queda por responder una última pregunta clave. Si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó en primer lugar? Aquí entra en juego el concepto de libre albedrío. Uno podría argumentar que, si Dios quisiera crear solo seres incapaces de pecar, habría evitado toda forma de sufrimiento. Sin embargo, eso también significa que habría eliminado la capacidad de amar de forma auténtica. Dio a Lucifer y a cada ángel la libertad para elegir, porque el amor verdadero solo es posible cuando hay libertad. La rebelión de Lucifer y sus seguidores sirve igualmente como un recordatorio de las consecuencias del orgullo y de alejarnos de Dios. Representa la gravedad del pecado para aquellos que tienen pleno entendimiento. Al final, la justicia divina no es solo un acto de castigo, sino una afirmación del orden y la santidad que Dios estableció. En Apocalipsis 21, el destino final de Satanás y sus ángeles caídos se nos hace evidente. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Esto subraya el carácter definitivo del juicio divino para los seres que eligieron conscientemente apartarse de su Creador. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, la importancia de ser humildes en nuestra relación con Dios. Segundo, la necesidad constante de reflexionar sobre nuestras elecciones. A diferencia de los ángeles caídos, tú y yo tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de volver al Padre. Nuestro destino no está sellado. Tenemos la esperanza que Cristo nos brinda. Finalmente, reflexionemos juntos. ¿Qué significa para ti este don del perdón que Dios ofrece solo a los humanos? Déjamelo saber en los comentarios. Si este contenido te ha ayudado a entender más este tema tan profundo, considera compartirlo y suscribirte. Juntos podemos reflexionar y crecer como comunidad en el conocimiento del amor infinito de Dios. Gracias por acompañarme hoy y que Dios te bendiga.